Hola amigos. Muchas cosas se están precipitando en Siria recientemente, pero la más impactante es el triunfo total del ejército árabe sirio, de Bashar al-Assad, que ayudado por Rusia y sus aliados, que le ha suministrado armas muy sofisticadas, han puesto en desbandada a todos sus enemigos, repito, todos, incluido el imperio. El triunfo es de una magnitud inimaginable. ¿Oyen ustedes mucho hablar en falsimedia del tema? ¿A que no? Ahora solo miran hacia Venezuela, para disimular, pero el triunfo de Rusia sobre Estados Unidos en Siria, es de los que hacen época, así que esperemos acontecimientos que pueden ser también de gran magnitud, porque la reestructuración de todo Oriente Medio, puede traer muchas sorpresas todavía. Vamos a ir desgranando lo pasado recientemente. Varias fuentes citadas por un medio libanés aseguran que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Rusia para retirarse del sur de Siria. O sea, eufemismo de salir de aquí echando leches. Según informó el martes el rotativo libanés Al-Akhbar, Washington y Moscú han acordado que las fuerzas estadounidenses desplegadas en Al-Tanf, región en el sur de Siria cerca de la frontera iraquí, se retirarán y no seguirán apoyando a los grupos armados en la zona. Del mismo modo, las fuentes revelaron que el acuerdo obliga a Estados Unidos a entregar la base militar que recientemente estableció en las zonas cercanas de la frontera Jordania-Siria de Al-Tanf, y entregarla a las fuerzas rusas. Este pacto secreto, confirmaron las fuentes, fue acordado el 8 de julio en Hamburgo, Alemania, durante la reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, al margen de la cumbre del G20, en Hamburgo. Además aseguraron que la deserción de dos grupos de rebeldes apoyados por Estados Unidos a las filas del ejército sirio en los últimos días, ha tenido lugar debido a que los grupos armados se han dado cuenta de que Washington les ha traicionado, y por esta razón, han preferido cambiar de bando. Por su parte, otro grupo aliado de Estados Unidos, Suad al-Qaradain, una facción del llamado Ejército Libre de Siria, se tornó en contra de Washington debido a que, según fuentes de esta banda armada, Estados Unidos les amenazó con bombardear su cuartel general si estos se negaban a detener sus ataques en Al-Tanf, y entregar las armas que Estados Unidos les había suministrado con anterioridad. Estados Unidos, mediante su apoyo a los grupos armados en la zona de Al-Tanf, buscaba detener el avance de las fuerzas sirias en la frontera sirio-iraquí, y desde ahí avanzar hasta las provincias de Deir al-Zur y Al-Aqsa donde hay fuerte presencia del grupo terrorista EIL, y hacerse con el control de las principales urbes allí, algo que ya no pueden hacer, de ahí que las fuerzas sirias han obstaculizado su paso. Las autoridades estadounidenses tampoco tienen la voluntad para atacar directamente a las fuerzas sirias, debido a temores de aumentar aún más las tensiones con los partidarios del gobierno de Damasco, es decir, Rusia e Irán, y de este modo arriesgar un enfrentamiento bélico a gran escala contra estos dos países. Todos nos preguntamos a diario, ¿qué está sucediendo en Siria realmente? Desde luego para un ciudadano occidental si no investiga fuentes no oficiales, se convierte en una tarea imposible. Estamos sometidos a la tiranía de la información falsa que nos brinda Falsimedia, y el asunto se convierte en un problema peligrosísimo para la salud mental de los ciudadanos occidentales, ya que yo personalmente creo que Falsimedia y los medios oficialistas han llegado a tal punto, que las únicas fuentes de Falsimedia son sus propias mentiras que terminan creyéndoselas a pies juntillas, y los vídeos propios que fabrican en estudios cinematográficos, a los que consideran películas biográficas que plasman la realidad histórica. Pero en Siria están pasando muchas cosas, que como ya he comentado en algún vídeo anterior componen un puzzle muy difícil de configurar, y cada día que pasa, la madeja se lía por momentos, y hoy podemos decir que los ejércitos más poderosos del mundo ya están operando en Siria, unos como el ruso, a petición y con el consentimiento del gobierno sirio, y otros como Estados Unidos y sus aliados, lo hacen en plan invasor sin el consentimiento del gobierno legítimo de Siria. Lo dicho amigos, ¿qué hace Occidente actualmente en Siria? Hay algo que no encaja, nadie puede ni emprender una guerra ni mucho menos ganarla sin infantería, sin soldados en el terreno. Entonces la pregunta que nos viene a la cabeza, es, ¿con qué infantería cuentan Estados Unidos y la OTAN en Siria? Si dicen que bombardean para allanar ¿el camino de quién? ¿Por qué entre Estados Unidos y Israel ya han atacado repetidas veces al ejército de Bashar al-Assad? O sea, ¿dónde está el control parlamentario de los gobiernos occidentales que hacen la vista gorda ante esto? Yo creo que la formación humana actual de los ciudadanos occidentales está bajo mínimos. El otro día leí una noticia que me causó hilaridad. Bueno, en realidad fueron varias, porque el circo occidental no para de dar espectáculo.
Una fue del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que comentó de manera irónica la actual situación en torno de Venezuela y los intentos de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos del país latinoamericano. Dijo Julian Assange: no entiendo por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se apresura y adopta la Constitución de Arabia Saudita, para que el gobierno de Estados Unidos esté contento con él, señaló Assange en alusión a las draconianas leyes que rigen en Arabia Saudita, cuestionadas por numerosos defensores de derechos humanos. Pero buenos amiguetes de Occidente, con los que están a partir un piñón. Otra de las noticias ya me descolocó más todavía. Como ya sabrán, la República Popular de Corea del Norte ha lanzado varios misiles intercontinentales, a modo de advertencia, o como amenaza por si a alguien se le ocurre atacarles, que sepan a lo que se pueden enfrentar. Hasta aquí todo muy normalito. Vamos, que no es ninguna cosa a resaltar, ya que Corea del Norte es una muy pequeña nación de apenas 25 millones de habitantes, y está siendo amenazada constantemente por todo un imperio de más de 1.000 millones. Bueno, pues ¿dónde está la noticia? La noticia está en que acto seguido Estados Unidos anuncia la prueba de un misil balístico intercontinental. Desde una base militar en California, Estados Unidos lanzó exitosamente un misil balístico intercontinental desarmado hasta un atolón en el Pacífico, según informó la Fuerza Aérea Norteamericana. El lanzamiento del misil se realizó a las 2:30 de la mañana. La nota de la Fuerza Aérea expresa que, si bien no es una respuesta a las recientes acciones de Corea del Norte, la prueba demuestra que la actividad nuclear de Estados Unidos es segura, eficaz, y está lista para poder disuadir, detectar y defenderse de los ataques contra Estados Unidos y sus aliados. El misil corresponde a un Minuteman III. Increíble pero cierto. Me acabo de enterar que Estados Unidos tiene misiles intercontinentales con capacidad nuclear. Y me imagino que los de Corea del Norte también se habrán enterado hoy, y ya estarán temblando en masa ante tal descubrimiento, ellos que creían que los norteamericanos solo tenían portaaviones. Yo no sé ustedes. Pero yo. Esto lo encuadro dentro de un infantilismo increíble. Todo un imperio teniendo que demostrar a una pequeña nación que tiene misiles intercontinentales. Esto va más allá de lo que mi cerebro pueda asimilar. Y ya para terminar de rematarme, salta hoy la noticia gorda de la semana. Yo me imagino que para resarcirse de lo de Siria, nos comunican desde la OTAN, o a Estados Unidos, o quien sea del imperio, que un alto cargo militar estadounidense asegura que Estados Unidos planea ejercicios militares globales para enfrentarse a Rusia y otras amenazas. Eventualmente estamos dirigiéndonos hacia un programa de ejercicios integrado globalmente, por lo que estamos, todos trabajando en la misma partitura, en un ejercicio global combinado, afirmó el jueves el brigadier general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, John Ely, en una entrevista a Reuters. En este sentido dijo que las tropas tienen que estar preparadas para amenazas cada vez más complejas en todos los ámbitos de la guerra, en tierra, agua, aire, el espacio y el área cibernética. Asimismo, indicó que el entrenamiento debe incluir el ensayo de posibles conflictos, y tener en cuenta la naturaleza global de las amenazas militares con las que se enfrenta Estados Unidos. Yo, francamente, ya llego exhausto al final de la semana, la cabeza no me da más para asimilar tanto sofismo. Y ya para terminar la semana, nos salen los del imperio haciendo una de policía bueno y policía malo, para aprobar unas sanciones económicas contra Rusia. La ley, adoptada la semana pasada por el Senado, fortalece las sanciones contra Rusia debido a su supuesta interferencia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, sus acciones en Ucrania y en Siria, y sus violaciones de derechos humanos, y limita la capacidad de Trump de levantarlas sin el visto bueno del Congreso. Algunos se pueden preguntar por qué digo lo de policía bueno y policía malo. Pues porque ya sabrán que mientras se estaba tramitando la ley, media Europa o policía bueno, amenazaba a Estados Unidos, con no acatarla, y arremeter contra Estados Unidos, pues ni puñetero caso, solo lo hacen para desconcertar más aún a sus ciudadanos, pero en cuanto la ley ha sido firmada por Trump, todos firmes y a callar. Ya han acatado las órdenes de Estados Unidos, ya por el siguiente sofismo. Ya verán cómo no tardará mucho en aparecer. Aquí sí que me gustaría hacer un inciso, para generar conocimiento de los ciudadanos de la OTAN versus imperio. Que adoptar sanciones económicas unilaterales y tan graves como las adoptadas contra Rusia son de casus belli, que da derecho a un acto de guerra contra las naciones que adopten este tipo de medidas. Y ojo a este asunto que tiene una gravedad inusitada, y China ha advertido. Las medidas unilaterales de Estados Unidos levantan la voz de China. Pekín condena con contundencia las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán, Rusia y Corea del Norte.
China siempre ha rechazado las sanciones unilaterales. Creemos que las discrepancias entre países deben solucionarse sobre la base del respeto mutuo, y a través de un diálogo igualitario, ha señalado este viernes el Ministerio de Exteriores chino a través de un comunicado. Así que amigos, habrá que estar atentos la próxima semana, porque en Siria, aunque parezca que la cosa ya está finiquitada para el imperio, hay algo que apunta a que pueden acontecer movidas fuertes, ya que Rusia está desplazando a Siria una gran cantidad de militares, incluidos cuerpos de élite, y materiales bélicos de última generación que están asombrando al mundillo del militarismo, que apunta a un control total de la zona de cara a un largo futuro. Si no, ¿por qué lo hace? ¿Qué informaciones maneja para trasladar tanto contingente militar a Siria? Esperemos acontecimientos. Porque ya están llegando noticias que hablan de que Estados Unidos está desembarcando marines en Yemen, dice la noticia. Estados Unidos ha enviado a un grupo de sus fuerzas especiales a Yemen, so pretexto de apoyar a los grupos armados locales en su lucha contra Al-Qaeda. El portavoz del Departamento de Defensa, Pentágono, de Estados Unidos, el capitán Jeff Davis, declaró el viernes que un contingente de tropas estadounidenses está apoyando a nuestros socios regionales contra el terrorismo en las operaciones en curso en Yemen, contra Al-Qaeda en la península arábiga, para debilitar la capacidad del grupo, a la hora de coordinar operaciones terroristas en el exterior. El portavoz militar dio a conocer, además, que el portaaviones USS Bataan, con varios cientos de marines a bordo, también opera en la región para apoyar las ofensivas. De acuerdo con Davis, los aviones de guerra norteamericanos seguirán efectuando incursiones aéreas contra blancos terroristas en el referido país árabe. ¿Quiénes serán para Estados Unidos los terroristas en Yemen? Me huele que los Siria no va a quedar así, podría reventar por Venezuela y Yemen. Reciban un saludo.